Es absurdo e ingenuo pensar que podemos ser buenos en el mundo. Ese es el pensamiento que muchas veces se escucha a la hora de presentar programas para desarrollar la naturaleza benevolente del ser humano. ¿Por qué existe esta perspectiva y por qué ha ganado tanto terreno en nuestra cultura? Ricard señala que este pensamiento se genera, tiene su base en una visión egoísta del mundo, en una visión que busca solamente la acumulación de todo tipo de cosas, acumulación material, acumulación de relaciones. Entonces, si tenemos un panorama de vida que nos dice que lo más importante es la acumulación, pues lo más lógico es preguntarnos ¿qué sentido tiene el ser compasivos? Los sabios de todas las eras, de todas las religiones, de todas las culturas, coinciden en decir que lo más importante es desarrollar una manera de ser que sea virtuosa y que nos oriente a la felicidad genuina. Estos sabios pretenden desarrollar aquellas condiciones trascendentes, aquellas condiciones que puedan estar presentes a pesar de las circunstancias sociales o materiales. Aquellas circunstancias que se orienten a los ideales de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Y justamente a esta capacidad de trascender varias modalidades físicas en el tiempo, lo llamamos espiritualidad. Pues este principio espiritual está íntimamente relacionado con la manera en que vemos y nos relacionamos con los demás. Pero aquí muy importante va a ser entender pues quiénes son los otros y qué relación tienen conmigo. Cuando nosotros exploramos con atención la interdependencia del cosmos, vemos que todo está relacionado con todo y que por lo tanto es imposible que estemos separados de los demás. El desarrollo de la sabiduría entonces nos permite observar dos fenómenos. La realidad de la interrelación, la interdependencia de todos los seres y de todos los fenómenos, y también la realidad y el objetivo último de la vida, la felicidad. Entonces podemos desarrollar la máxima que Mathieu Ricard retoma en su obra, de que la compasión sin sabiduría es ciega y la sabiduría sin compasión es hipócrita. La compasión necesariamente requiere una mirada sabia que nos permita comprender la mejor manera de relacionarnos y ayudar a los demás, así como una dirección coherente, clara, de hacia dónde vamos a llevar estos esfuerzos. Por otro lado, si nosotros estamos en un camino de desarrollar sabiduría, necesariamente llegaremos al punto de darnos cuenta que la idea de que nosotros somos seres separados de todos los demás y de todo lo que existe es falso. Entonces la sabiduría necesariamente nos lleva al reconocimiento de la interdependencia. Esta verdad no puede ser excluida. Es por ello que todos los grandes sabios de la historia se orientan hacia la compasión y hacia hacer el bien. Y justamente este es el gran acierto de Mathieu Ricard, porque en sus textos, en sus conferencias, en su trabajo, él justamente lo que hace es recabar información tanto experimental, científica, filosófica, espiritual, defendiendo la visión de que una vida altruista
no solo es deseable, sino que es natural para el ser humano. Desde una visión puramente biológica y evolutiva, que es a la que muchos recurren para contraargumentar cualquier filosofía altruista, el altruismo no solo es deseable, sino necesario. Existen amplias evidencias de que aquellas especies que colaboran, que son altruistas y que se protegen entre sí, tienen la capacidad de sobrevivir y de evolucionar. Tomemos el caso de los chimpancés o los bonobos. Hace poco surgió un estudio que fue muy viral, tal vez por la naturaleza escandalosa de lo que se encontró en el mismo, pero este estudio reportaba cómo las manadas de chimpancés, cuando tienen un líder que es tiránico, derrocan por medios violentos a este tirano. Entonces los chimpancés siempre buscan tener un líder o tener una estructura jerárquica que esté orientada a la ayuda. Los chimpancés tienden a orientarse a elegir y a respetar como su líder a aquel miembro de la manada que sí es fuerte, protege, pero que también deja crecer a los demás, interactúa con los demás, les da su espacio. Y solo aquellas especies, solo aquellos grupos que desarrollan la habilidad de trabajar entre sí y de ayudarse, son los que en verdad pueden hacer frente a un contexto caótico, pueden hacer frente a los enemigos del exterior y pueden desarrollarse y desde una visión puramente biológica evolucionar. Entonces vamos a desarrollar la idea de qué es el altruismo. Para tener una mejor comprensión de cómo el ser humano expresa el principio de interdependencia, es muy necesario identificar claramente cada uno de los términos que se asocia a este fenómeno. La palabra altruismo se refiere al otro, tiene su origen en la idea del reconocimiento del otro. En la filosofía budista, el término karuna, que significa amor benevolente, también tiene un significado similar. Karuna significa estar orientado hacia el otro y ver por su bienestar. Entonces podemos ver que el altruismo se refiere a estar orientados al otro. Y las acciones altruistas no están motivadas por nada más que por este reconocimiento y esta integración del otro y de su bienestar. Quien realiza la acción altruista no busca nada para sí, siempre busca ayudar al otro. Está totalmente interesado en el bienestar del otro. Entonces aquí va a surgir un fenómeno muy interesante. Va a ser muy benéfico para el desarrollo de nuestro entendimiento sobre el altruismo, integrar y reconocer y estudiar y tratar de darle una respuesta a las objeciones o a los argumentos de aquellos filósofos y aquellas personas que han sido escépticas del altruismo, aquellas personas que no creen que las acciones puramente altruistas existan. Hay pensadores como Ayn Rand o Max Stirner que aseguran que el ser humano es egoísta por naturaleza y que cualquier acción, por más bondadosa que parezca, siempre esconde una intención egoísta, una búsqueda del beneficio personal. Entonces, estos autores, estos filósofos, aseguran que cualquier defensa filosófica o ideológica de un altruismo puro es simplemente un engaño y es simplemente un esfuerzo que hacen las personas para esconder su naturaleza y sus motivaciones intrínsecamente egoístas. Y esos autores aseguran que esta búsqueda egoísta puede ser para obtener algo, ya sea reconocimiento, tal vez algún premio,
tal vez la capacidad de manipular al otro, o puede estar orientada en la búsqueda de la satisfacción de que se está haciendo el bien. Cualquiera que sea estas dos búsquedas, estos autores aseguran que ambas motivaciones, obtener algo de los demás o desarrollar un sentido de bienestar por haber hecho el bien, son en realidad egoístas. Entonces este es un gran cuestionamiento porque nos permite comprender mejor la manera como encontramos la verdad y nuestros supuestos epistemológicos. Nos permite tener una base más clara, más sustentada de cómo podemos encontrar la verdad. ¿Cómo podemos saber si lo que dicen los escépticos del altruismo es cierto o no? ¿Cómo podemos saber si alguien está verdaderamente motivado por el altruismo o si está motivado por el egoísmo? Al ser estas variables subjetivas, pues su exploración y su medición no es tan sencilla como cuando tenemos variables o fenómenos objetivos, por ejemplo la temperatura o la velocidad, que son fenómenos que con instrumentos totalmente reconocidos podemos captar estos fenómenos, ¿sí? Podemos fácilmente medir la temperatura, podemos fácilmente medir la velocidad, pero ¿cómo medimos o cómo encontramos o cómo exploramos si alguien dentro de su subjetividad está motivado por el egoísmo o por el altruismo? Filosóficamente, nosotros sabemos que la diferencia entre el altruismo y el egoísmo es cualitativa más que cuantitativa. Esto significa que la misma acción puede ser altruista o egoísta según la cualidad desde la que se haga, según la intención, según la motivación. Por ejemplo, retomemos el caso de los sismos que han afectado al país en las últimas semanas. Este es un fenómeno que nosotros como exploradores de una visión holista y de una filosofía de vida profunda nos va a servir mucho para comprender este carácter altruista o tal vez egoísta del ser humano. Supongamos que alguien decide ayudar, ya sea en una comunidad afectada, ya sea en un centro de acopio, en la reconstrucción o la repartición de víveres. Aquí podemos preguntarnos, ¿es esta acción verdaderamente altruista o es una acción egoísta? Conceptualmente, todo depende de la persona. Esta persona está ayudando para tener reconocimiento, está ayudando para obtener algo a cambio, está ayudando para promover a alguna institución, alguna organización o algún partido, para promoverse a sí mismo, o esta persona está ayudando motivado por la ayuda en sí misma y por ver que los demás sean felices y reduzcan su sufrimiento. Puede parecer que esta distinción está de más y que lo importante es ayudar independientemente de las intenciones que se tengan, pero hacer esta diferenciación es sumamente importante. La consecuencia de una motivación egoísta es que cuando no existe el premio deseado, la acción en apariencia altruista no sucede. Si alguien encuentra que no puede promoverse a sí mismo, que no puede contar el reconocimiento de los demás, que no puede sacar un beneficio de su acción, si está motivado por este premio, entonces no intervendrá. La acción no sucederá, porque lo que está buscando justamente es obtener un beneficio. Si todos actuaran a partir de una motivación puramente egoísta, no veríamos los actos heroicos de valentía que llevan a cientos de individuos a arriesgar su propia vida o a ponerse en situaciones incómodas en beneficio de los demás, en beneficio del otro. Estas historias son muy comunes. Por ejemplo, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde miles de personas arriesgaron su propia vida por ayudar a aquellos que estaban siendo perseguidos. Y estas historias se repiten actualmente. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen sobre Gilberto Bosques,
que era un funcionario del Servicio Exterior Mexicano durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Él se encontraba en Europa y está registrado como él ayudó a miles de personas a salir de esta zona de guerra y garantizarle asilo político en México a costa de poner en riesgo su propia vida. Este es solo un ejemplo, uno muy similar, muy famoso, porque existe la película, es Schindler, que su historia está detallada justamente en la película La lista de Schindler, que hizo algo similar. Este era un empresario alemán que arropó, que protegió a miles de judíos. Ese es solamente un ejemplo, ese es un contexto histórico, pero a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, e incluso actualmente, existen personas que aún sabiendo que arriesgan la vida, aún sabiendo que no van a tener un beneficio, ni siquiera incluso un reconocimiento por lo que hacen, deciden ayudar en beneficio del otro. Por ejemplo, tenemos muchos recuentos, muchos registros, tanto en diarios como en historias de los sobrevivientes del Holocausto, o las personas que estaban en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que detallan cómo ayudaban a los demás, pero sin esperar nada a cambio. Cuando se les pregunta a esas personas, oye, ¿tú buscabas que se te reconociera por lo que hiciste o obtener algo a cambio? Y ellos responden, no, yo estaba pues totalmente motivado por ayudar al otro. Entonces, esta exploración fenomenológica de cómo estas personas experimentaron esta acción altruista nos lleva a identificar que estuvieron motivados solamente por un altruismo verdadero. Si bien no es indispensable arriesgar la propia vida para que un acto sea catalogado como altruista, podemos aprender mucho de estas historias y de estas experiencias donde hubo personas que así lo hicieron. Asimismo, estas historias o estos actos de heroísmo son muy importantes porque nos inspiran a vivir una vida altruista, a vivir con el corazón abierto y a ser valientes a la hora de ayudar a los demás. Nos inspiran a vivir una vida más allá del ego. Reconocer la diferencia entre egoísmo y altruismo también es muy importante porque el entendimiento que tengamos de las motivaciones humanas nos va a formar un modelo del ser humano, nos va a formar una imagen, una visión de qué es el ser humano, cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades. Si aceptamos la posibilidad de la acción altruista genuina, aceptamos la posibilidad de la construcción de un futuro mejor. Aceptamos la posibilidad de construir un mundo con menos sufrimiento y más felicidad. En esencia, si aceptamos que las motivaciones puramente altruistas existen, estamos reconociendo que el ser humano tiene un lado, un núcleo bondadoso. Y este núcleo bondadoso se va a convertir en la chispa que le va a dar significado a su existencia. Si por el contrario nuestra visión es que el ser humano es esencialmente egoísta, la consecuencia tangible va a ser la misantropía. Es común encontrar esta idea, la idea de que el ser humano es un cáncer, que el planeta estaría mejor sin los seres humanos. Esta aversión surge de la percepción de que el ser humano es un ser degenerado y es un ser intrínsecamente malvado. El ser humano es un cáncer, aseguran estas personas. Bien, pues, ¿qué hacemos con los cánceres? ¿Qué hacemos con el cáncer? El cáncer se destruye. Al cáncer lo eliminamos. La idea de que el ser humano no debería existir porque es un ser degenerado es la base justamente de la maldad. Es la base para justificar los actos de corrupción y los vicios. Si yo voy a mentir, si yo voy a ser corrupto, voy a justificar mi acción
en la idea de que así es la vida, así son todas las personas. Yo voy a dar dinero, por ejemplo, retomando el caso de los sismos que han estado afectando el país en las últimas semanas, se ha visto como muchos edificios, muchas inmobiliarias hicieron actos de corrupción, ya sea a través de la falsificación de documentos o a través de otros medios de corrupción, para hacer edificios que no contaban con las medidas necesarias de seguridad. No es tan difícil pensar o ponernos en la situación de estas personas y explorar qué es lo que estaban pensando. Seguramente pensaban: a mí no me importan los demás, que al cabo que todas las personas son malas, yo solamente estoy siguiendo esta naturaleza de que la vida es sálvese quien pueda y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Esta visión, retomando a Dostoyevsky, que en su libro Los hermanos Karamazov también desarrolla esta idea, nos lleva al asesinato y a la locura. Basta ver, por ejemplo, los textos de asesinos seriales o de personas que han hecho matanzas como la de Columbine para darnos cuenta de cómo este hilo de pensamiento lleva a las personas a cometer atrocidades. Los asesinos de Columbine dejaron un escrito detallando por qué hicieron esta matanza en la escuela, por qué hicieron lo que hicieron. Y ellos justifican que su plan era matar a la mayor cantidad de personas posibles porque el ser humano es intrínsecamente malvado, porque no vale la pena de que el ser humano exista. Entonces, si esto es cierto, ellos no estaban haciendo nada malo. Buscaban eliminar este cáncer del mundo. Pero volvamos al problema fundamental de cómo saber si las acciones que nos motivan son verdaderamente altruistas o si son motivaciones egoístas. Quienes defienden la existencia de las motivaciones puramente altruistas reconocen también que hay motivaciones egoístas, no las están negando. Filósofos como Ricard y otros que desarrollan este hilo de argumentación dicen: sí, definitivamente hay personas que actúan basados en motivaciones egoístas, que actúan buscando obtener un beneficio, pero también existen las personas y existen las motivaciones que están puramente orientadas en ayudar al otro, y estas son las motivaciones altruistas. El problema está justamente con los escépticos del altruismo, quienes aseguran que solamente existen las motivaciones egoístas. Las motivaciones egoístas son las únicas que mueven al ser humano. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se han hecho para descubrir cuáles son las motivaciones que tiene el ser humano? Las más contundentes son aquellas que se han realizado a niños pequeños, quienes se animan a ayudar a quien lo necesita y que sienten una aversión por aquellas personas o por aquellos personajes que entorpecen la ayuda, que no quieren ayudar o que incluso le hacen algo malo a otra persona. Sería un exceso decir que los niños pequeños actúan motivados por una agenda oculta, que estos niños pequeños ayudan porque están buscando obtener algo a cambio. Pero bueno, hay quienes pueden argumentar que los niños pequeños se encuentran en una edad donde no pueden tomar decisiones racionales y que cuando se convierten en adultos siempre toman decisiones egoístas y que en esencia pues todos toman sus decisiones basados en el egoísmo. Sin embargo, también se han realizado experimentos a cargo de economistas, a cargo de psicólogos, de sociólogos, donde se investiga cómo las personas, a pesar de encontrarse en una situación, en un contexto donde su ayuda es anónima,
donde no van a recibir nada a cambio por su ayuda, o donde incluso podrían perder algo o podrían ponerse en peligro, hay personas que aún así deciden ayudar. Algunos podrían argumentar entonces que la motivación en estos contextos o en estas situaciones está en ayudar para sentirse bien en uno mismo. O sea, estas personas buscan tener una intervención de ayuda para generar un sentido de que han actuado bien y sentirse felices con ellos mismos. Sin embargo, como lo he mencionado, investigaciones que se han hecho incluso con resonancia magnética en el cerebro y con entrevistas y con los detalles fenomenológicos de cómo las personas experimentaron sus intervenciones, han encontrado que las personas, incluso si generan un sentido de malestar, incluso si generan algún problema interior, aún así deciden ayudar y no se arrepienten por haberlo hecho. Entonces, aunque no se genere este sentido de satisfacción interno, las personas deciden ayudar y no se arrepienten de haber ayudado. Reitero, no es necesario sufrir para decir que un acto es altruista, pero estos ejemplos, estas situaciones llevadas al extremo, nos pueden enseñar mucho acerca del altruismo y de la naturaleza altruista del ser humano. Ciertamente podemos observar que cuando las personas ayudan de manera genuina, nace un sentimiento de satisfacción y de bienestar. Y no hay nada malo en esto, pero este sentimiento de satisfacción, este sentimiento de bienestar, es un fenómeno colateral a la búsqueda consciente y principal de ayudar al otro. Entonces, cuando alguien hace una intervención altruista, en su mente, en su motivación, lo que surge dentro de la conciencia es la idea de ayudar al otro. Muchas veces, y qué bueno que pasa, una vez que se realizó la acción altruista, la persona genera un sentimiento de bienestar interno de manera colateral. Tal vez podríamos argumentar que este sentimiento de bienestar se debe a que ha actuado en concordancia con su naturaleza, ha actuado en concordancia con el bien y que en cierto sentido ha vuelto a casa. Está actuando dentro del principio de interdependencia. Está actuando con conciencia de que ser altruista nos beneficia a todos y propicia la evolución tanto biológicamente como de la conciencia. Pero los escépticos del altruismo siguen argumentando que el ser humano es un ser egoísta y que la motivación egoísta sigue estando ahí aunque no podamos verlo. ¿Cómo deberíamos analizar esta posición? Según Karl Popper, cualquier hipótesis debe estar diseñada de tal manera que podamos encontrar argumentos que lo refuten. Si no es así, si la hipótesis no contiene esta apertura a que lo refuten, entonces es una hipótesis espuria y nunca podremos saber si es verdadera. Consideremos el siguiente caso. Yo propongo que Thor, el dios de la mitología nórdica, está detrás de todos los truenos que ocurren en el mundo. El hecho de que no podamos verlo se debe a que Thor, como es un ser mágico y divino, puede hacerse invisible y puede hacer a voluntad que no lo encontremos. Pero aunque es invisible, pues está ahí, aunque no podamos verlo. ¿Qué pensaríamos de esta hipótesis? ¿Qué pensaríamos de este supuesto argumento? Algo similar ocurre con algunos principios del psicoanálisis.
Los críticos de Freud han notado que sus principios tienen pues bastante de dogma y no pueden ser falseados. No tienen este principio expuesto por Popper de que un argumento debe aceptar la posibilidad de ser falso. Por ejemplo, Freud parte del principio dado del Edipo, del síntoma de que las personas están enamorados de sus madres. Si encontramos una persona y no presenta ningún síntoma de este complejo, entonces diremos que se debe a que está reprimiendo estas cualidades. Si encontramos una persona que sí presenta síntomas de este complejo, entonces habremos aceptado la hipótesis y diremos que es cierto, que existe y que todos lo tienen. En cualquier caso, defenderemos la idea de que el Edipo existe en todas las personas. Si no encontramos rasgos de que alguien lo tenga, es porque lo está reprimiendo. Si encontramos que alguien sí tiene rasgos de que lo tiene, pues sí lo tiene. Entonces, podemos ver que aquellas personas que desarrollan una idea de que el ser humano es egoísta, presentan una postura que viola el principio de falsación desarrollado por Popper. Estas personas aseguran, el ser humano siempre está motivado por el egoísmo. Si analizamos a una persona, la entrevistamos, tratamos de encontrar sus motivaciones, ya sea en un acto puramente fenomenológico, que nos lo expliquen, que lo plasmen, que lo escriban, utilizando herramientas, por ejemplo, de la neurociencia. Y vemos que su acción estuvo motivada por un interés genuino en el otro. Estas personas dicen que este sujeto está escondiendo, está reprimiendo la motivación verdaderamente egoísta, que fue la que verdaderamente la motivó en el acto. Si exploramos las motivaciones de otra persona y encontramos que sus motivaciones son en verdad egoístas, entonces será ejemplo para nuestra hipótesis de que todos son egoístas. En cualquier caso, el ser humano es egoísta. Si no encontramos indicios de que la motivación de una persona haya sido egoísta, es porque lo está escondiendo. Pero ahí está, lo está escondiendo, pero existe. Si alguien expresa que sí, que se actuó con egoísmo, bueno, pues es que lo está expresando, digamos, esa naturaleza. Creo que pueden darse cuenta aquí que esta postura no sigue los principios lógicos. No admite ningún contraargumento. No admite el hecho de que puede estar equivocada. Entonces, es ilógico mantener estas posturas que se cierran a la verdad y que se cierran a la investigación. Estas posturas actúan como dogmas. El ser humano es egoísta en cualquier situación. Siempre, si no encontramos indicios es porque está oculto, pero ahí existe. Esto es verdaderamente ilógico e incluso es anticientífico. Muchas veces las personas no se dan cuenta de esta contradicción lógica a la hora de asegurar que el ser humano es egoísta. Muchas veces la idea se sigue porque es popular, se encuentra en películas o en canciones, o porque da un sentido de ser intelectual, o porque da un sentido de ser alguien interesante. Pero analizar esta idea de manera clara y argumentada es un gran ejercicio para el cambio de visión y para centrarnos en una visión que vaya dirigida hacia aceptar y promover el altruismo y la fe en el ser humano. Yo muchas veces que he dialogado con personas que defienden la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza y presento estos argumentos y estas falacias lógicas,
Muchas veces las personas cambian su posición o dicen que, bueno, o por lo menos aceptan, o por lo menos se abren a la existencia de las motivaciones altruistas. Nosotros como pensadores solistas debemos de retomar esta responsabilidad de defender una visión bondadosa del ser humano en los lugares donde nos encontremos. Y debemos de tomar la responsabilidad de que estas ideas sean verdaderamente claras. Si nos queda alguna duda de si el ser humano tiene la capacidad de ser verdaderamente altruista o no, debemos explorar esa duda. Debemos encontrar la información que nos aclare la duda y que nos lleve a encontrar la verdad. Entonces, ¿cómo se da el proceso de hacernos conscientes de la necesidad del otro y orientarnos a ayudarle? Para investigar este proceso es muy beneficioso diferenciar 4 conceptos clave: empatía, altruismo, amor y compasión. El primer momento en la etapa del desarrollo del ser humano donde se da cuenta de las emociones y de las necesidades del otro es la empatía. Este reconocimiento del otro puede ser un reconocimiento meramente intelectual. Yo entiendo que el otro está triste, o yo entiendo que el otro está enojado. Puede ser también una empatía que incluya sentir las emociones del otro. Si el otro está triste, yo me pongo triste. También me contagio empáticamente, por ejemplo, si el otro está enojado y yo me pongo enojado también. O puede ser una etapa o una clase de empatía que nos lleva a tomar conciencia de las necesidades del otro y nos oriente hacia un deseo de ayudar. Entonces la empatía es un crisol de varias etapas o de varios tipos con diferentes características. Si bien este reconocimiento de las sensaciones, de las emociones del otro es necesario para una verdadera acción altruista, no es suficiente, ya que el sentir lo que el otro siente nos puede llevar a desear ayudar al otro simplemente porque queremos quitarnos las emociones negativas, lo cual, si ustedes lo piensan, es una motivación egoísta. Pensemos en alguien que ve a una persona pobre en la calle pidiendo dinero. ¿Puede sentir esta persona un desamparo empático? ¿Puede sentirse triste? ¿Puede sentirse afligido por ver a la otra persona en situación de calle? Y como quiere quitarse esta culpa, quiere quitarse esta emoción negativa, le da dinero, pero con la intención de que la emoción se vaya, con la intención de sentirse bien con él mismo. Ha habido justamente muchos esfuerzos, muchas iniciativas para fomentar la empatía entre individuos, y esto es algo bueno. Sin embargo, experimentar la empatía podría traer efectos no deseados. El más común es el desamparo empático, aquel desasosiego que trae el sentir el sufrimiento del otro. En el trabajo, este desamparo se puede manifestar en el síndrome de desgaste laboral, que también se conoce como burnout. Este síndrome es muy común en profesionales que trabajan con personas uno a uno. Por ejemplo, enfermeras o docentes. Y consiste en una saturación de la empatía. Las personas se desgastan emocionalmente por estar continuamente en contacto con las emociones del otro, y al sentirse cansados por este fenómeno, por estas experiencias, deciden cerrar la empatía, deciden volverse distantes y fríos. Este es otro de los grandes argumentos de aquellos que rechazan el altruismo y aquellos que defienden el egoísmo, ya que dicen que el ser empáticos nos va a hacer sufrir, el ser empáticos nos va a quemar, el ser empáticos nos va a llevar a la locura. Sin embargo, como veremos más adelante, existen maneras más sabias y más sanas para orientarnos a la ayuda hacia los demás sin comprometer nuestra salud física ni mental. El estar interesado en ayudar al otro nos lleva al altruismo. El altruismo es una disposición de actuar en beneficio
de los demás. Esta disposición, a su vez, se manifiesta de dos maneras. La primera manifestación del altruismo es el amor. Si queremos ayudar al otro, queremos que sea feliz. Este deseo de que los demás sean felices se manifiesta en la forma de amor. Puede ser amor hacia uno mismo, en cuyo caso hablaremos del autoamor. O puede ser amor, puede ser deseo a que el otro sea feliz. Pero la motivación es la misma. La motivación es que aumente la felicidad. Para actuar con amor es imprescindible la sabiduría, ya que necesitamos saber de manera coherente y sólida qué es la felicidad y qué hace realmente felices a los demás. ¿Cuál es un modelo de felicidad que sea sustentable en el tiempo y lo más profunda posible? Que sea bueno para uno, para todos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, debemos diferenciar el placer de la felicidad. La felicidad es un estado transpersonal permanente. No lo puede afectar otros fenómenos. El amor, entonces, no es complacencia. Si encontramos a alguien, por ejemplo, que es adicto a las drogas y nos asegura que las drogas lo hacen feliz, no buscaríamos seguir dándole drogas, porque sabemos que ese estado es un estado que no se puede sustentar a largo plazo. Es un placer, simplemente. Y nuestra intención sería sacarlo de ese estado y fomentar en esta persona un estado de ser que permita la felicidad verdadera a largo plazo. A su vez, nuestro deseo de ayudar al otro se manifiesta en la forma de compasión, el deseo de disminuir el sufrimiento. Este deseo de disminuir el sufrimiento puede ser hacia uno mismo, en cuyo caso hablaríamos de autocompasión, o disminuir el sufrimiento de los demás. Asimismo, la compasión también requiere sabiduría para ser verdaderamente efectiva. La sabiduría nos ayuda a indagar la causa primera del sufrimiento y nos da un marco para comprender las emociones aflictivas. Por ejemplo, si hay alguien que nos dice que estudiar medicina conlleva momentos muy difíciles, momentos de desgaste y sacrificios personales, no nos apresuraríamos a decir que la persona está sufriendo. Si desarrollamos una visión sabia, una visión penetrativa, podemos ver que si bien esta persona puede experimentar muchas dificultades, sus acciones están dentro de una visión de ayudar a los demás, de crecer personalmente y de beneficiar a todos los seres. El verdadero sufrimiento, entonces, es aquel que frena nuestras posibilidades y que finalmente nos lleva al crimen o a la muerte. Desde la filosofía budista se conceptualiza que la causa primera del sufrimiento es la ignorancia, el ser ignorantes de los principios básicos que rigen a la realidad. La realidad es impermanente, todo cambia. La realidad es insustancial. Dentro de la realidad no hay nada que quede fijo en el tiempo. Asimismo, como todos los objetos, todos los entes que surgen en el universo que observamos, tienen la cualidad de ser impermanentes e insustanciales, son también insatisfactorios. No podemos desarrollar una felicidad permanente y sustentada si esa felicidad o ese placer está ligado a la existencia de los fenómenos. Porque entonces, cuando el fenómeno desaparezca, que lo va a hacer porque todos los fenómenos son impermanentes, nuestra felicidad desaparecerá. Si nosotros anclamos nuestro bienestar a las posesiones materiales, cuando las posesiones materiales no existan, se desgasten,
se va a acabar nuestro bienestar. Si nosotros anclamos nuestro bienestar a nuestras relaciones o a las personas, cuando estas personas no estén o cuando estas relaciones no estén, nosotros vamos a sufrir. Si nosotros anclamos nuestro bienestar a emociones o a estados mentales, cuando estas emociones se vayan, nosotros vamos a sufrir. La compasión entonces es un esfuerzo consciente de llevar nuestra búsqueda de felicidad de aquellos lugares que no nos la pueden dar a aquella dimensión trascendente que es buena para nosotros y para los demás a lo largo del tiempo. Así, amor y compasión son motivaciones que nos llevan a ayudar a los demás desde dos flancos: aumentar la felicidad y disminuir el sufrimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aumentar nuestra compasión, nuestro amor y nuestro altruismo? ¿Cuál sería el entrenamiento más adecuado para esto? Primero hay que reconocer que el principal impedimento del altruismo es el egoísmo, el rechazo de la interdependencia de la vida, la idea de que somos seres separados de todo lo que existe y que por ello solo deberíamos ver en beneficio de este ser llamado ego. Una de las ideas que más nos frena para trabajar en deshacer nuestro egoísmo es la idea de que este esfuerzo no es deseable, que si disminuimos nuestro ego quedaremos autistas, quedaremos indefensos ante un mundo que es intrínsecamente peligroso y malvado. Sin embargo, para contraargumentar esta idea, es muy bueno investigar las vidas de aquellos sabios que recomiendan justamente la eliminación del ego y que según las pruebas lo han logrado. La eliminación del ego es en sí mismo el desarrollo de una visión que nos ayude a discernir quiénes somos y quiénes no somos. Los sabios entienden que viven en este mundo, que tienen un cuerpo y que tienen una individualidad. Sin embargo, no hacen de su individualidad su tótem, no hacen de su persona su Dios, ni aquello más importante en sus vidas, ni piensan en ellos mismos como individuos separados del mundo que los rodea. Si algo podemos aprender de la vida de los grandes sabios, es que desarrollan una admirable capacidad de vivir de manera altruista. Ustedes piensen en aquellas personas que admiren. Puede ser un personaje famoso, puede ser algún familiar, y observen cuál es su motivación. Es muy probable que esta persona actúe desde una visión altruista y que esta visión no le haya estorbado para vivir, sino todo lo contrario, le permite relacionarse de una manera más auténtica con todos los seres. La eliminación del ego no solo genera mucha energía para trabajar, sino que también tiene la capacidad de inspirar al mundo entero. Otro de los principios importantes para orientarnos hacia el altruismo es justamente desarrollar un estilo de vida que nos oriente a ello. Por ejemplo, no rodearnos de mensajes que fomenten el egoísmo. Y, en cambio, rodearnos de mensajes que fomenten el altruismo, de mensajes, ideas, símbolos inspiradores que nos lleven a ser cada vez más altruistas. Otro de los principios fundamentales para vivir una vida orientada al altruismo es ser humildes. La humildad es el antídoto contra el egoísmo. La humildad es abrirnos a la posibilidad de que podemos cometer errores y podemos mejorar. Esta apertura permite entonces generar estados de mayor sabiduría y mayor profundidad. Por último, una de las prácticas que más ha sido investigada y que da muy buenos frutos para desarrollar estados altruistas es justamente la meditación.
La investigación indica que la meditación nos ayuda, en primer lugar, a reconocer nuestros pensamientos, nuestros supuestos mentales y nuestras emociones. Ya específicamente, la meditación de amor benevolente y de compasión, que en términos budistas se llama Metta Bhavana y Karuna Bhavana, nos permiten ejercitar estas motivaciones como si se tratara de un músculo. Si nosotros queremos ejercitar nuestra disposición, nuestro deseo de que los demás sean felices, primero exploramos cómo se da esta motivación de manera cercana a nosotros. Es muy común que ya sintamos ese deseo por personas cercanas a nosotros. Puede ser un familiar, puede ser alguien cercano. Pero estas personas que apreciamos, les deseamos que sean felices. Entonces observamos este deseo. Después vamos aumentando este deseo a otras personas. A personas que tal vez sean lejanas para nosotros. A personas de otras regiones, de otras culturas. E incluso a personas con las que hayamos tenido problemas. Incluso a personas que nos hayan dañado. La compasión también es el deseo de que estas personas disminuyan su sufrimiento. Es identificar que compartimos el mismo contexto humano. Todas estas prácticas nos van a ayudar a desarrollar una actitud genuinamente altruista y a inspirar a los demás, que es, a fin de cuentas, lo que en verdad queremos para construir una sociedad benevolente, altruista, compasiva y amorosa.